En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas, queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica, ya en el quinto mandamiento y ya en la segunda parte del quinto mandamiento. Comenzaremos hoy hablando un poquito del suicidio y la eutanasia, temas terribles, ¿no? Miren, el Evangelium Vitae, que se las recomendaba la semana pasada, un capo laboro del Papa San Juan Pablo, una defensa de la vida, escrito con una riqueza, una facilidad. Yo es de lo que más me gusta de la literatura del Papa San Juan Pablo II, de su magisterio, ¿no? Nos dice entonces que el suicidio es siempre moralmente inaceptable, al igual que el homicidio, y que la tradición de la Iglesia siempre lo ha rechazado como decisión gravemente, como la decisión de matar, ¿no? En ese sentido, también el Catecismo de la Iglesia Católica, en la misma línea, evidentemente, dice que es gravemente contrario al justo amor de sí mismo. Ofende también el amor del prójimo porque rompe injustamente los lazos de solidaridad con la sociedad familiar, nacional, humana, con los cuales estamos obligados. El suicidio es contrario al amor de Dios vivo. Cosa distinta, también dice el Catecismo, es preferir la propia muerte para salvar la vida de otro. Tirarse al mar en un muelle porque alguien se está ahogando, ¿no? Y perder una vida, bueno, eso podría ser un acto de caridad heroico, ¿no? Bien, es verdad que en el tema del suicidio hay algunos condicionamientos psicológicos, culturales, sociales, que puede atenuar e incluso anular la responsabilidad subjetiva del suicida, ¿no? Y la Iglesia, bueno, encomienda a Dios las almas de los que han llegado a este acto tan extremo, ¿no? De hecho, el Catecismo nos invita a no desesperar de la salvación eterna de aquellas personas que se han dado muerte. Dios puede haberles facilitado por caminos que Él solo conoce la ocasión de un arrepentimiento salvador. La Iglesia, por eso, ora por las personas que han atentado contra sus vidas. Cuenta San Juan María Beanéis, el cura de Ars, que una vez vino una mujer que también su marido se quitó la vida, se tiró de un puente al río y el santo le dijo: mirá, entre el puente y el agua está la misericordia de Dios, ¿no? Así que, en fin, evidentemente quien está con un trastorno psicológico importante y bueno, para cometer un pecado grave hay que tener ese discernimiento, ese conocimiento, hay que tener esa libertad, ¿no? Quien tiene una depresión tremenda y no es responsable porque no es totalmente libre, porque su acto no es realmente consciente, ¿no? Bueno, todo esto no significa que se justifique la opción de provocar intencionalmente la propia muerte, porque quien efectivamente está perfectamente lúcido y sabe que está en sus plenos cabales, evidentemente quitarse la vida es un pecado grave, Bueno, en los últimos años, en los últimos decenios, al suicidio se ha agregado la eutanasia, tremenda la eutanasia, donde una tercera persona realiza la acción letal a petición del interesado, ¿no? Por eutanasia, en sentido verdadero y propio, debemos entender una acción o una omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. Tristísimo. La Iglesia siempre ha enseñado que se trata de una grave violación a la ley de Dios en cuanto a eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana, ¿no? Semejante práctica conlleva, según las circunstancias, la malicia propia del suicidio o del homicidio. Se trata de una también de las consecuencias gravemente contrarias a la dignidad de la persona humana a las que puede llevar el mismo
hedonismo y la pérdida del sentido cristiano del dolor. Dos temas cruciales. Cuando el dolor no tiene sentido, evidentemente es muchísimo más difícil llevarlo. El cristiano que sabe lo que es el dolor y sabe lo que es la cruz y lo que sabe lo que es unirse a Cristo. El hedonismo, el que para él solo la vida es placer. Claro, la vida es placer. Esto no me representa ningún placer, entonces me quito la vida. Y la vida es de Dios, la vida es de Dios. Dios da la vida, Dios también la toma nuevamente. Y qué tremendo cuando pasa entre los familiares, ¿no? Un hijo a un padre, en fin. Quizá pueda haber ignorancia, quizá pueda haber buena intención, porque bueno, el sufrimiento, pero hoy los analgésicos, hoy la medicina, hoy los cuidados paliativos llevan o consiguen que la gente no sufra, no tenga dolor, ¿no? Bien, es importante también que no recaer en lo que se llama el ensañamiento terapéutico, o sea, pretender continuar la vida cuando la vida ya está hacia el final, con una enfermedad terminal, cuando ya no hay nada que hacer, entonces no tiene sentido hacer tratamientos onerosos, extraordinarios, desproporcionados, porque ya no se puede hacer nada. También está la sedación paliativa, ¿no? Es efectivamente con una persona con grandes dolores o sufrimientos, ¿no? En estas situaciones terminales, entonces a esa persona se lo duerme, se la seda, ¿no? Pero nunca se deja de alimentarla, ¿no? Nunca se deja de dar los cuidados ordinarios. Lo que no hay obligación es de medidas extraordinarias, ¿eh? En algunas veces o muchas veces no es fácil determinar cuáles son las elecciones más acertadas, más adecuadas. Por eso también la Santa Sede, ¿no? La Congregación para la Doctrina de la Fe, nos regaló un documento que se llama Samaritanus Bonus, que ofrece algunos criterios para ayudar a tomar decisiones moralmente correctas, ¿no? Volviendo a la Donum Vitae, hablamos del Evangelium Vitae. También hablamos de la Donum Vitae. Este Donum Vitae, en cambio, es un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando era el cardenal Ratzinger, el prefecto del año 1987. Bueno, esta instrucción que habla mucho sobre la investigación científica con hombres, digamos, en gestación o con ya, digamos, ¿cómo se llaman? Cuando ya sea un óvulo, ¿no? Ya con el espermatozoide ya forma, digamos, lo que será una persona, ¿no? Un hombre, ya, aunque sea una célula muy pequeña, ¿no? Bueno, todas estas investigaciones con embriones, que no me salía la palabra, ¿no? En este documento se dicen muchas verdades y se explica muy bien, ¿no? Bueno, esta Donum Vitae nos dice que el derecho inalienable de toda persona humana inocente a la vida es un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación, y como tal debe ser reconocido y respetado tanto por parte de la sociedad como de la autoridad política. Y sigue diciendo que estos derechos del hombre no están subordinados ni a los individuos, ni a los padres, tampoco son una concesión que realiza el Estado. Pertenecen nada más ni nada menos que a la naturaleza humana y son inherentes a la persona en virtud del acto creador que la ha originado. También nos dice este documento que cuando la ley positiva priva a una categoría de seres humanos, como pueden ser los embriones justamente, de la protección que el ordenamiento civil le debe, el Estado niega así la igualdad ante la ley, ¿no? Y cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todos los ciudadanos, y particularmente de quienes es más débil, se quebranta los fundamentos mismos del Estado de Derecho, Entonces, las leyes tienen que ser justas y es una pena que a veces algunas legislaturas, algunos congresos
terminen dictando leyes tan injustas que no respetan la vida del nasciturus, del por nacer, del embrión, ¿no? Por eso las leyes que permiten el aborto no solo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que por el contrario establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia, que es lo que suelen hacer los médicos cristianos, ¿no? Los médicos cristianos no harán nunca un aborto porque eso va contra su propia conciencia, ¿no? Y efectivamente en algunos países pretenden incluso imponer esta ley inicua, injusta del aborto a, por ejemplo, hospitales cristianos, hospitales católicos, ¿no? Y justamente es muy importante que en muchos países existe la objeción de conciencia institucional. Bueno, antes de tocar el tema de la pena de muerte, vamos a ver el video del Papa sobre este tema, el video del Papa sobre la pena de muerte. Adelante, por favor. Cada día crece más en todo el mundo el no a la pena de muerte. Para la Iglesia esto es un signo de esperanza. Desde un punto de vista jurídico no es necesaria. La sociedad puede reprimir eficazmente el crimen sin quitar definitivamente a quien lo cometió la posibilidad de redimirse. Siempre, en toda condena, debe haber una ventana de esperanza. La pena capital no ofrece justicia a las víctimas, sino que fomenta la venganza y evita toda posibilidad de deshacer un posible error judicial. Por otro lado, moralmente la pena de muerte es inadecuada. Destruye el don más importante que hemos recibido, la vida. No olvidemos que hasta el último momento una persona puede convertirse y puede cambiar. Y a la luz del Evangelio, la pena de muerte es inadmisible. El mandamiento "no matarás" se refiere tanto al inocente como al culpable. Por eso pido a todas las personas de buena voluntad que se movilicen para lograr la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Y recemos para que la pena de muerte, que atenta contra la inviolabilidad y dignidad de la persona, sea abolida en las leyes de todos los países del mundo. Bueno, este tema, ¿no?, de la pena de muerte, podemos decir que ha habido una evolución porque durante siglos se ha justificado la pena de muerte como un medio eficaz para garantizar la defensa del bien común e incluso como modo de restituir la justicia en caso de graves delitos. Pero el magisterio de la Iglesia ha ido evolucionando progresivamente, teniendo en cuenta siempre las mejores posibilidades de proteger tanto el bien común de los ciudadanos, la protección de todos, ¿no? Entonces, cuando ya existe la posibilidad de poner a ese individuo en un lugar donde no haga daño, donde esté protegido, entonces ya no es necesaria la pena de muerte. Por eso, a través de sistemas de detención adecuadas, el magisterio de la Iglesia, en su última versión, que es una reforma del Papa Francisco, el número 2267, afirma que considera inadmisible la pena de muerte por atentar contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona, señalando que la Iglesia se compromete a su total abolición en todo el mundo. Seguimos con temas vinculados a la vida, vinculados al quinto mandamiento. Evidentemente, lo que está vinculado con los secuestros,
y la toma de rehenes son absolutamente inmorales, van contra la ley de Dios. También, en fin, son gravemente contrarios a la justicia el terrorismo, la tortura, ¿no? También el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que, exceptuados los casos de prescripciones médicas de orden estrictamente terapéutico, las amputaciones, las mutilaciones o las esterilizaciones directamente voluntarias son contrarias a la moral. El quinto mandamiento se refiere a la vida física, ¿no? Pero también se refiere a la vida moral, a la vida moral, a la vida espiritual. Por eso habla del escándalo. El escándalo justamente lleva a la muerte espiritual, porque lleva al pecado grave. ¿Qué es el escándalo? El escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El escándalo es llevar a otro a pecar, llevar a otro a ofender a Dios, llevar a otro a no cumplir los mandamientos. Jesús ya lo había condenado con unas palabras muy fuertes en lo que se refiere al escándalo de los niños, ¿no? Dice que al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una piedra de molino y la echen al mar. Tremendo, ¿no? Tremendo. Es que es tremendo justamente ser instrumento del mal, instrumento del demonio para llevar a otros al pecado, ¿no? Repetimos, es una falta grave, pues arrastra tanto por una acción como por una omisión a que otros cometan un pecado, ¿no? Se puede causar escándalo, por ejemplo, por comentarios injustos, por la promoción de espectáculos, libros o revistas inmorales, por seguir modas contrarias al pudor, bueno, llevar a otros a robar, llevar a otros a realizar un homicidio, un aborto, etc., ¿no? La encíclica Fratelli Tutti del Papa, muy linda, que justamente habla de esta fraternidad universal, abierta, esta fraternidad que tiene que existir entre todos los seres humanos, ¿no? Este documento del Papa, esta encíclica, permite reconocer y valorar y amar a cada persona más allá de su cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Esta fraternidad, nos dice el Papa, es capaz de fundar una verdadera paz social e internacional, que es tan importante, ¿no? Pero efectivamente, después del pecado original, ¿no? Ya con Caín y Abel, ya esa grieta, esa lucha, esa muerte entró en el mundo haciendo verdaderos estragos. De hecho, nos dice el Señor, bueno, bienaventurados los pacíficos, bienaventurados los que buscan la paz, ¿no? Porque serán llamados hijos de Dios. Dice San José María también que característica del espíritu de filiación divina es sembrador de paz y de alegría. Es muy triste que hoy hay mucho sembrador del odio, hay mucho sembrador de la tristeza, del egoísmo, del resentimiento. Nosotros los cristianos tenemos que ser sembradores de paz y alegría. Y como dice el Catecismo en su número 2304, la paz no puede alcanzarse en una tierra sin la salvaguardia de los bienes de las personas, sin la libre comunicación entre los seres humanos, sin el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos, sin la práctica asidua de la fraternidad, ¿no? Y para ir terminando estos temas que se refieren al quinto mandamiento, vamos a hablar del gran flagelo de la guerra, un flagelo tremendo, ¿no? Bueno, ese encíclica del Papa que te hablaba, de la Fratelli Tutti, en el número 255 dice que son falsas respuestas, la guerra, son falsas respuestas que no resuelven los problemas que pretenden superar y que en definitiva no hacen más que agregar nuevos factores de destrucción en el tejido de la sociedad nacional y universal, ¿no? O sea, a causa
de estos males y estas injusticias que tiene la guerra, la Iglesia nos invita a rezar por la paz, como nos ha hecho rezar el Papa también con la guerra entre Rusia e Ucrania, entre Israel y Hamás, en fin. Tenemos que rezar justamente pidiéndole a Dios la paz para los pueblos, la paz para las naciones. La Gaudium Spes del Concilio Vaticano II dice que a causa de los males y de las injusticias que ocasiona la guerra, la Iglesia insta constantemente a todos a orar y actuar para que la bondad divina nos libre de la antigua servidumbre de la guerra. Tremendo, ¿no? Bueno, el Catecismo también explica que puede llegar a haber una legítima defensa, ¿no? Una legítima defensa con una fuerza militar. Evidentemente, la gravedad de semejante decisión se somete a condiciones rigurosas de legitimidad moral, realmente para tomar la decisión de repeler a otro o a otros, a otra nación con la guerra, bueno, la decisión es importantísima, ¿no? Y también señala que es preciso a la vez que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto, y que todos los demás medios para poner fin a esa agresión hayan resultado impracticables o ineficaces. O sea, evidentemente la guerra será siempre la última opción, ¿no?, ante el ataque injustificado de un injusto agresor, ¿no? Bien, hace falta que se reúnan entonces las condiciones serias de éxito también, ¿no? O sea, si efectivamente hay una agresión, hay una invasión, pero si va a ser peor la respuesta, ¿no?, va a ser peor para la sociedad, va a ser peor para los habitantes que han sido invadidos, ¿no? Bien, entonces, si es las condiciones serias de éxito, que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves del mal que se pretende eliminar. Porque más hoy el poder de los medios modernos de destrucción obligan a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición, ¿no? Es lo que siempre se llamó, digamos, en lo que es la guerra justa, ¿no?, como las condiciones para la guerra justa, ¿no?, que sea una legítima defensa, que haya también posibilidad de éxito, que efectivamente no vaya a ser peor la respuesta que el ataque. Bien. Y bueno, y todas estas apreciaciones de estas condiciones de legitimidad moral pertenecen al juicio prudente de quienes están a cargo del bien común. Evidentemente, quien tomará la decisión de una legítima defensa, de responder con la guerra, será la autoridad pública de ese país, no sé, el presidente, el Congreso, en fin, suele estar estipulado también en la Carta Magna o en la Constitución cuáles son los criterios para poder declarar la guerra, ¿no? Bien, y además existe la obligación moral de desobedecer aquellas decisiones que ordenan genocidios, dice el Catecismo. Un tema muy vinculado a la guerra es todo el tema de la carrera de armamentos, ¿no? Evidentemente hay todo un negocio allí, ¿no?, que está muy interesado en que hay guerra, pues si hay guerra se necesitan armas, ¿no? Si uno fabrica armas y no hay guerra, ¿no?, es todo un tema muy complicado, muy complicado. Entonces nos dice la Iglesia que la inversión de riquezas fabulosas en la fabricación de armas, siempre más modernas, impide la ayuda a los pueblos indigentes y obstaculiza también el desarrollo. Esta carrera de armamentos es una plaga, así lo dice el Concilio Vaticano II, la Gaudium Spes número 81, es una plaga gravísima de la humanidad y perjudica a los pobres de modo intolerable. Por eso, las autoridades tienen el derecho y el deber de regular la producción y comercio de armas. En fin, todos
En fin, todos estos temas del quinto mandamiento fueron sumamente interesantes. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Como siempre, nuestra bibliografía es el Catecismo de la Iglesia Católica, de los números 2258 a 2330. Y como les recomendé más de una vez, esta carta encíclica del Papa San Juan Pablo II, la Evangelium Vitae, del 25 de marzo del año 95, sobre todo el capítulo 3. Como siempre, al final de esta clase, de esta charla, de este encuentro, les recomiendo buscar las clases anteriores, las charlas anteriores, los encuentros, los programas anteriores en la Tele-Pi, ¿no? En YouTube o en Instagram o en el sitio web de la tele, que es www.latele.com.y. Bueno, entonces hasta aquí el programa de hoy. Dios mediante, la semana que viene continuaremos con los mandamientos y comenzaremos a hablar del 6º mandamiento de la ley de Dios. Me despido enviándoles la bendición, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.